Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a analizar a profundidad qué significa para Panamá el haber logrado un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. En 2012, el gobierno de Ricardo Martinelli, a través del canciller Roberto Enríquez, solicitó o postuló a Panamá para este fin. Pasaron los gobiernos, empezaron a hacer un cabildeo dentro del lobby para poder lograr conseguir los votos. Y mire usted los azares del destino. Ahora que ganó el señor José Raúl Mulino de Realizando Metas, es cuando se va a concretar esta posición. Quiere decir que el gobierno actual sembró y cosechó lo que hizo. Para hacer esto, para conocer a fondo qué es lo que significa, porque empezaríamos a tomar esta posición a partir de enero de 2025, vamos a conversar con Vladimir Franco. Él es vicecanciller, se encontró en Nueva York, hicieron todo el trabajo de cabildeo y de recolección de votos. Le agradezco mucho la entrevista. ¿Cómo está, don Vladimir? Bienvenido, vicecanciller. ¿Qué tal, Adelita? ¿Cómo estás? Aquí pues todavía un poco viviendo la emoción, ¿no?, de haber obtenido el puesto en el Consejo de Seguridad. Me gustaría saber, primero que todo, cómo fue ese cabildeo para poder lograrlo, porque no fue un esfuerzo de un gobierno, sino de varios, para poder asegurar el puesto. Sí, claro, tú lo explicaste bien. Desde el 2012 se hizo la postulación de Panamá al puesto. Eso es un puesto rotativo y en este caso específico, después de mucho tiempo, Panamá fue por su propia iniciativa quien solicitó a poder acceder al Consejo. En el pasado siempre vivíamos situaciones en las cuales eran otros los que competían y no se ponían de acuerdo, y ante la no puesta en acuerdo buscaban un tercero que fuera el del consenso, y en varias ocasiones le tocó a Panamá. En este caso, Panamá comenzó un trabajo entonces de búsqueda de votos desde el año 2012, pero de una manera obviamente más pausada, y ya con la administración del presidente Cortizo. Tomemos en cuenta que también estuvo la pandemia. Al salir de los países de la pandemia, se reactivaron todos los contactos diplomáticos, y en este caso, en vista de que en el 2024 se iba a dar la elección de Panamá hacia el Consejo de Seguridad, los últimos 2 años, es decir, del 2022 hasta la fecha, se hizo un trabajo intenso para poder confirmar los votos ya asegurados y poder pedir los nuevos votos que no se habían dado, producto de una serie de situaciones, como le dije yo, la pandemia, que impidió pues los contactos como tal. A raíz de eso se hizo un trabajo de la Cancillería, de la sede, con el Viceministerio de Asuntos Multilaterales, donde está la Dirección de Organismos Internacionales, que es a quien le toca darle el seguimiento al tema. También tuvimos un trabajo muy intenso con la misión de Panamá ante Naciones Unidas aquí en Nueva York. Este equipo de trabajo realmente se tiró al hombro los últimos año y medio, casi 2 años, un trabajo arduo 24/7, y no puedo dejar también de mencionar a nuestro cuerpo diplomático. Cada embajador, cada cónsul, en cada reunión repetía y pedía el voto para Panamá hacia el puesto del Consejo. Yo creo que realmente esto ha sido un trabajo de equipo, ha sido una posición de Estado, todo el mundo así lo entendió, y aquí estamos viviendo el resultado. Otra cosa es que para poder lograr estos 183 votos de los 190 países, muchas veces nosotros nos comprometemos a votar por ellos en algunas otras cosas. Se hace un cruce de votos. ¿A qué se comprometió Panamá? Hay de todo. Una de los cruces de votos más importantes fue el puesto nuestro con el de las votaciones de COSOC del otro año, o de este mismo año me refiero, pero ahora en unos meses. Otro intercambio importante que se dio es muchos de los países que están en Naciones Unidas también están aspirando en algún momento a entrar al Consejo de Seguridad. En este caso, muchos de los votos que se intercambiaron fueron para votaciones del Consejo de Seguridad hacia futuro, o algunas que ya se dieron en años anteriores. Así que esos fueron las dos principales intercambios de votos que hubieron durante estos años. Por ejemplo, ¿a quién va a apoyar Panamá en el futuro para el Consejo de Seguridad? Bueno, digo, no tengo la lista a mano, pero es una lista bastante grande. Por ejemplo, nosotros hicimos intercambios de votos con India en algún momento,
creo que en Viaje a Futuro, pero o sea, de memoria sería imposible que te lo dijera en este momento. Bueno, ahora, otra cosa, ¿qué significa para Panamá poder estar en ese asiento? Un miembro no permanente que no tiene decisiones de fondo, sino de forma, pero aún así, ¿por qué es importante que estemos sentados ahí? Bueno, Adelita, yo diría que todos los miembros, los 15 miembros, en el momento que estemos sentados ahí, también tenemos poder de decisión tanto de fondo como de forma, porque aunque no seamos permanentes y no tengamos poder de veto, la opinión de nosotros, de los países más pequeños, de los países que no representan las 5 potencias, en el contexto del conjunto de los países, pesa. Claro, de una manera desigual, pero pesa de todos modos. Yo creo que para Panamá este es un momento importante porque si lo quiero resumir de alguna manera, tomemos en cuenta que hace 5 o 7 años Panamá tuvo un fuerte golpe a su imagen de los mal llamados papeles de Panamá, donde de una manera un poco temeraria, podría decir yo, opinar, la comunidad internacional empezó a ver a Panamá con desconfianza como un país que no seguía ciertas reglas. Y nos ha tocado con mucho esfuerzo poder revertir eso y demostrar que Panamá es un país confiable, que Panamá es un país que coopera y que Panamá es un país además que lucha contra ciertos flagelos de manera contundente y categórica. Yo creo que entonces, al haber pasado la pandemia, los últimos logros de la política exterior, como el éxito de Our Ocean, o ahora en el año pasado, en noviembre, principio de noviembre, cuando se anuncia la salida de Panamá de la lista Gafi, el poder ahora anunciar que Panamá ha ganado este puesto en el Consejo de Naciones Unidas con un voto abrumador de 183 votos, fuimos el segundo país más votado, de 190 votos habilitados. Yo creo que eso demuestra una confianza de la comunidad internacional en Panamá. Yo creo que la palabra clave aquí es confianza. Panamá es un país que genera confianza en el mundo y eso se va a traducir no solamente en el aspecto político, eso va a tener también una repercusión en el aspecto económico y comercial. Bueno, esas son cosas que vamos a ir analizando poco a poco en la entrevista. Yo quisiera hacer una breve pausa, Vladimir, y vamos a regresar con más sobre esta situación en la que estamos ahora con una gran ventaja ante las Naciones Unidas. Una pausa. Hoy conversamos con el vicecanciller de la República desde Nueva York. Nos atiende justo finalizando el trabajo del lobby y la posición que logró Panamá en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente por 2 años. Esto iniciaría en enero del próximo año, en enero de 2025. Vladimir, ¿cuál va a ser el rol de Panamá dentro del Consejo de Seguridad? ¿Cómo se va a manifestar la posición de este país? Gracias, Adelita, por la pregunta. Mira, la posición de Panamá es una posición que ya tiene bastante historia. Panamá ha sido reconocido históricamente como un país mediador. Yo creo que nuestra vocación de puente, de país de contacto, a través de las décadas, ha demostrado que nuestras capacidades y nuestras virtudes hacen que los países siempre nos vean como un buen mediador, un buen componedor. Yo creo que en la coyuntura que estamos viviendo en este momento en el mundo, donde hay 2 conflictos importantes desarrollándose, la experiencia de Panamá en su rol de mediador, de poder aportar experiencias para que países que están en conflicto o grupos que están en conflicto puedan depositar confianza en nosotros para sentarlos en la mesa de tal manera que ellos resuelvan sus diferencias por medios pacíficos y no por la vía de la violencia. Bueno, en el Consejo de Seguridad también se vota para tener sanciones contra uno o pues ingresar a otro miembro del Consejo. Ahí más que componedores vamos a tener que tomar decisiones. ¿Tendremos una autonomía como país o vamos a continuar o seguimos pues prácticamente como un aliado importante que es de Estados Unidos? Es evidente que nosotros somos un país aliado de los Estados Unidos por nuestra historia, igual que Estados Unidos es aliado nuestro. Sin embargo, eso no significa que nosotros estamos sometidos a todas las posiciones de los Estados Unidos. Panamá es un país que tiene compromisos internacionales adquiridos y es un país respetuoso del derecho internacional y de la autonomía y la independencia de los estados.
En este sentido, yo creo que en primer lugar hay que recordar que Panamá tiene un tratado de neutralidad que en su artículo 2 es bastante claro, en el cual pues, Panamá declara la neutralidad del canal en aras de que el mismo permanezca abierto a todas las naciones del mundo. Pero ese mismo artículo incluye unas frases que dicen que Panamá se abstendrá de participar en cualquier conflicto bélico, de tal forma que evite recibir represalias tanto para el canal como para el istmo. Si vemos ahí, la palabra clave es recibir represalias. Significa que Panamá, más que tomar posiciones, lo que tiene que hacer es que los que están en posiciones antagónicas se sienten y hablen, porque nuestro único propósito, y es el único camino, es la paz. Bueno, entonces, bueno, ya veremos entonces cuáles van a ser los análisis. Entonces, entiendo que en muchas cosas podrá emitir un voto de abstinencia, no sé. Claro, es que es caso por caso. Claro, caso por caso. Otra cosa importante, Vladimir, es que Panamá se encuentra en este momento alzando la voz sobre el tema de los migrantes. Y para el país es un tema de seguridad nacional. Ese tema se va a poder analizar de alguna manera en la ONU con un protagonismo más alto por parte de Panamá. Mira, Adelita, esa pregunta que acabas de hacer es muy interesante, porque dentro del contexto de las 5 potencias, dentro del Consejo, ellos no ven ese tema como si fuera un asunto que afecta la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, nosotros creemos que dado la evolución de los hechos, la migración en el contexto y el volumen que se viene dando, sí afecta a la paz y la seguridad internacional y tiene que ser visto de alguna manera dentro del Consejo, no como si fuera un conflicto en sí, pero sí como una situación de seguridad que no se puede manejar al margen de los temas principales del Consejo de Seguridad. Por eso es que yo decía que tal vez pudiéramos tener una cierta ventaja al hablar de este tema, porque Estados Unidos mismo ha reconocido que a través de los flujos migratorios han ingresado expandilleros, pandilleros activos, incluso terroristas a su territorio. Si bien la gran mayoría son personas que están buscando de alguna forma refugio o mejorar su ingreso, o pues salir de la violencia de sus países, también tiene un componente de seguridad importante. ¿Está en la agenda entonces de Panamá poner el tema migratorio? Sí, cuando nosotros hicimos la presentación de Panamá, nosotros fuera de los temas normales o naturales de la agenda del Consejo de Seguridad, incluimos 2 temas innovadores que en el fondo yo sé que no son del agrado de ciertos países porque creen que deben manejarse en otras instancias, otras esferas, pero nosotros creemos que esto es un tema holístico, que es un tema inclusivo, integral, no se puede separar, y ambos temas son el de migración que acabamos de mencionar y el efecto del cambio climático, pero desde el punto de vista de la seguridad, a la paz, a la seguridad internacional y a la paz. También hay otro tema que no se ha mencionado mucho, pero que nos tocará de alguna forma abordarlo con más interés. Y es precisamente muchas veces la inquietud de Estados Unidos de desabanderar naves que pueden estar transportando petróleo iraní y que alimenta después a los grupos terroristas, a los proxies. Eso en esta vez nos va a tocar, tal vez en el gobierno entrante, va a ser un tema de asunto importante. Igualmente podría hacerlo dentro del Consejo de Seguridad. ¿Qué va a hacer Panamá con eso? Ese es un tema que ya fue tratado hace años en el Consejo de Seguridad. Recordemos que producto del acuerdo nuclear de Irán con los países occidentales, se habían levantado unas sanciones para cierta fecha. Al cumplimiento de ciertas condiciones, dichas sanciones fueron levantadas. Recordemos que en este caso Estados Unidos continuó sanciones, pero ya de forma unilateral. No me extraña que Estados Unidos en el futuro, dependiendo de la evolución de la situación en Irán, vuelva a presentar nuevamente, no sé, proyectos de sanción o proyectos de llamado de atención. En este caso, pues se harán los análisis caso por caso. Lo que sí puedo decirles es que nosotros tenemos que ser conscientes y respetar todo lo que significa el derecho, el Estado de Derecho, y en este caso el derecho internacional. Me parece que tiene que existir un debido proceso y dicho proceso debe ser respetado por todos los miembros, no solamente del Consejo de Seguridad, sino también de todas las Naciones Unidas. En el contexto de que, dado el caso de que se dé una decisión de aplicar sanciones, pues dichas sanciones tienen que ser
producto del análisis y de la aplicación del derecho internacional dentro del contexto de la Carta de Naciones Unidas. Hay otra cosa importante y es que el país está, bueno, el mundo en este contexto es distinto a lo que ya habíamos tenido anteriormente como parte del Consejo de Seguridad. En este momento hay conflictos y también hay amenazas por algunos países que tienen potencias nucleares y eso difiere mucho en lo que es la posición de nosotros como miembros del Consejo de Seguridad. Para usted, ¿en qué cambia en este momento nuestro asiento a las veces pasadas que hemos estado sentados en esa mesa? Yo creo que en este momento nosotros aspiramos a ser una especie de bocanada de aire fresco. Muchos países han ido en este momento a desarrollar su política exterior en cuanto a los conflictos existentes en base un poco a la parte litigante, es decir, utilizar los mecanismos los mecanismos o organizaciones dentro del sistema de Naciones Unidas que tienden a aplicar el derecho de manera coercitiva. Yo creo que, como la Corte Penal Internacional en este caso, yo creo que nuestra posición en todo caso es tratar de que se recuperen los mecanismos básicos o fundamentales de la Carta de Naciones Unidas para la resolución pacífica de las diferencias. Es decir, el diálogo, la mediación como elementos principales. Ya por último, claro, si no queda de otra, pues entraríamos a la parte contenciosa o litigante, pero Panamá aspiraría a que por su propia experiencia primero se pueda construir de una manera positiva diálogos, pero diálogos sinceros que lleven a que las partes en conflicto se sienten de una vez por todas a buscar la paz. Bueno, diálogos sinceros, me llama la atención la frase. Vamos a analizarla al regresar de la pausa, no se vaya. Por favor, quédese con nosotros. En los minutos finales de la entrevista quisiera considerar la opinión del vicecanciller con respecto al perfil del nuevo embajador y qué va a requerir de Panamá, claro, como un esfuerzo extraordinario por estar en el Consejo de Seguridad. No es lo mismo que tener un embajador ante la ONU. ¿Qué implica esto para el país y cuál es el perfil del embajador? El perfil de un embajador en Naciones Unidas o en el área multilateral tiene que ser una persona, obviamente, preferiblemente, que venga de esta profesión, que conozca la historia, que conozca de política, que conozca de leyes, obviamente, pero además de eso tiene que tener ciertas características de empatía, de poder sumar y no restar. Es decir, una persona que va a tener que trabajar 24/7, desarrollando diálogos permanentes con todos los representantes, tomando en cuenta que son más arriba de 190, así que imagínate cuántas reuniones diarias se podrían estar dando y que eso tiene un desgaste emocional para cualquier persona, pero que tiene que ser una persona que sabe que ese es su objetivo y que por lo tanto tiene que abordar de una manera amplia, empática, flexible a diferentes delegaciones que tienen diferentes religiones, son de diferentes etnias, que tienen diferentes formas de pensar y que uno tiene que ser lo suficientemente tolerante como para poder entender las raíces y las bases de cada uno de esos pensamientos. Me imagino que debe de tener un suplente porque en el momento en que haya un llamado del Consejo de Seguridad, no importa la hora que sea, siempre debe de haber un representante de Panamá en Nueva York. ¿Es así? Así es. ¿Y qué equipo necesita esta persona para trabajar? Es decir, ¿el personal que está en Nueva York se incrementará? ¿Debe de incrementarse? ¿Debe de permanecer igual? ¿Cómo sería esto? Debe incrementarse porque obviamente afuera del trabajo normal propio en la organización y las comisiones que existen, se va a incrementar el trabajo en función de que va a haber como una especie de una nueva supercomisión que sería el Consejo de Seguridad. Yo creo que Panamá ha hecho pasos importantes en los últimos 15 años. Ya hoy tenemos cerca de 200 funcionarios de carrera habilitados dentro de la Cancillería y yo creo que habrá que identificar dentro del grupo de los diplomáticos de carrera o algún elemento especializado el personal que será necesario para reforzar la misión aquí en Nueva York.
Bueno, me gustaría hacerle una pregunta que usted tal vez puede ayudarnos a responder. ¿Cómo podemos evitar una guerra mundial en estos momentos de tanta tensión? Y Adelita, esto me recuerda mucho del libro de Nelson Mandela, de una especie de autobiografía que le hicieron del largo camino hacia, el largo camino a casa, creo que se llamaba la traducción. Ahí Mandela menciona que el único camino que existe para cualquier cosa siempre es la paz. Por lo tanto, yo creo que en este momento que pareciera que muchos países o muchas potencias han optado en los últimos 15 años por ir en la vía de aplicar sanciones, de políticas de sanciones, y no ir al análisis de fondo de las razones de por qué a veces los conflictos surgen. Toca hacer una autocrítica como comunidad internacional y volver otra vez a las raíces de la Carta de Naciones Unidas, de buscar la paz, pero a través de los medios pacíficos que yo mencionaba, principalmente diálogo, principalmente mediación, buscar cualquier forma que evite la parte litigiosa. Y la última pregunta, usted habló hace un momento de diálogos sinceros, pero también hay muchos intereses entre países, entonces este tipo de conversaciones muchas veces llegan a estar plagadas de otro tipo de conveniencias. ¿Cómo se logra un verdadero diálogo sincero? Bueno, por eso la diplomacia es una profesión. La diplomacia es la que tiene que construir los puentes que creen esa confianza entre las partes para poder llegar a soluciones. No se puede manejar desde el punto de vista de que hay un órgano coercitivo que te va a aplicar por la fuerza una medida para que tú tengas que aceptar o no. En la diplomacia eso no existe así. Por lo tanto, para nosotros, los que estamos en esta profesión, puede ser que de repente las personas comunes digan, pero es que se pierde el tiempo. No. Al final, lo que se quiere evitar es el conflicto. Y la única manera de evitar el conflicto es a través de la conversación, del diálogo. Y obviamente en los últimos años parecía haberse perdido confianza en ese mecanismo, pero lo que hemos visto es que en los últimos 15 años la política de sanción y de aplicación de la fuerza no ha traído los resultados. Por lo tanto, yo creo que como los pensamientos orientales básicos indican que cuando uno está desenfocado tiene que volver a lo básico, yo creo que tenemos que volver a las raíces de la Carta de Naciones Unidas y que tiene que ver efectivamente o exactamente con el tema de hablar, conversar, poner las cartas sobre la mesa. Sí, como tú dices, hay muchos intereses, pero somos creyentes que al final se va a imponer la paz a través del diálogo. Bueno, las Naciones Unidas tiene también un trabajo importante para recuperar su credibilidad como ente internacional para poder lograr los diálogos con todas las letras posibles. Don Vladimir Franco, gracias por estar con nosotros, vicecanciller. Muchas felicidades, éxitos y que logremos un buen trabajo dentro de este organismo. No, gracias a ti, Adelita, por la oportunidad, pero yo creo que aquí las felicitaciones tienen que ser para todo el equipo de diplomáticos panameños que han hecho un trabajo extraordinario a través de los años, pero principalmente estos 2 últimos años, que es cuando estaba la recta final de este proceso, y que se han volcado 24/7 a trabajar por este objetivo. Le metieron el acelerador. Gracias, Vladimir, por estar con nosotros y lo despido. Y bueno, esto es importante dejarlo en el plano de nuestra política internacional, que va a ser un poquito más activa en este próximo quinquenio gubernamental. Muy interesante cómo se van acomodando todas las cosas. Yo los despido y nos estamos viendo. Les hago la invitación para que estén pendientes en nuestro próximo programa. Gracias. Las noticias en contexto con Adela Coriad.